En una calurosa mañana de domingo, el Papa se dirigió a los miles de fieles que le esperaban en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus este 31 de agosto. El Papa recordó que es necesario, como indica San Pablo, no conformarse a este mundo, sino transformarse para discernir la voluntad de Dios. De este modo, no seremos cristianos diluidos que hayan perdido la novedad que viene del Espíritu Santo. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el itinerario dominical con el Evangelio de Mateo, hoy llegamos al punto crucial en el cual Jesús, después de haber verificado que Pedro y los otros 11 habían creído en Él como Mesías e Hijo de Dios, comenzó a explicarles que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser asesinado y resucitar al tercer día. Es un momento crítico en el cual emerge el contraste entre el modo de pensar de Jesús y el de los discípulos. Pedro incluso se siente con el deber de reprochar al Maestro, porque no puede atribuir al Mesías un final así de innoble. Entonces Jesús, a su vez, reprocha duramente a Pedro, lo pone en su lugar, porque no piensa según Dios, sino según los hombres. Y sin darse cuenta, hace el papel de Satanás, el tentador. Sobre este punto, insiste en la liturgia dominical también el apóstol Pablo, el cual, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: no se conformen a este mundo, no sigan los esquemas de este mundo, sino déjense transformar, renovando su modo de pensar para poder discernir la voluntad de Dios. De hecho, nosotros los cristianos vivimos en el mundo, plenamente insertos en la realidad social y cultural de nuestro tiempo. Y es justo que sea así, pero esto implica el riesgo de convertirnos en mundanos, el riesgo de que la sal pierda el sabor, como diría Jesús. Esto es, que el cristiano se diluya, pierda la carga de novedad que viene del Señor y del Espíritu Santo. En cambio, debería de ser al contrario. Cuando en los cristianos permanece viva la fuerza del Evangelio, ella puede transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración y los modelos de vida. Es triste encontrar cristianos diluidos, que parecen el vino allungato, el vino diluido, y no se sabe si son cristianos o mundanos. Como el vino diluido no se sabe si es vino o agua. Es triste esto. Es triste encontrar cristianos que no son más la sal de la tierra. Y sabemos que cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Su sal perdió el sabor porque se han entregado al espíritu del mundo, esto es, se han convertido en mundanos. Por eso,
Es necesario renovarse continuamente, nutriéndose de la linfa del Evangelio. ¿Y cómo se puede hacer esto en la práctica? Sobre todo, justamente leyendo y meditando el Evangelio todos los días. Así, la palabra de Jesús esté siempre presente en nuestra vida. Recuerden, les ayudará a llevar siempre el Evangelio con ustedes. Un pequeño Evangelio en el bolsillo, en la cartera, y leer durante el día un pasaje, pero siempre con el Evangelio, porque es llevar la palabra de Jesús y poder leerla. Además, participando en la misa dominical, donde encontramos al Señor en la comunidad, escuchamos su palabra y recibimos la Eucaristía que nos une a Él y entre nosotros. Y luego son muy importantes para la renovación espiritual las jornadas de retiro y de ejercicios espirituales. Evangelio, Eucaristía y oración. No se olviden. Evangelio, Eucaristía y oración. Gracias a estos dones del Señor, podemos conformarnos no al mundo, sino a Cristo, y seguirlo en su vida. El camino de perder la propia vida para encontrarla. Perderla en el sentido de donarla, ofrecerla por amor en el amor. Y esto implica el sacrificio, también la cruz, para recibirla nuevamente, purificada, liberada del egoísmo y de la hipoteca de la muerte, llena de eternidad. La Virgen María nos precede siempre en este camino. Dejémonos guiar y acompañar por ella.